esto. Ok. Por ahí veo que alguien más también está manipulando lo que es la presentación. Vale, por ahí ya estuvo. El primer ejemplo nos dice que tenemos el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el coseno de x sobre x al cuadrado. Con solo visualizar yo el enunciado del problema o del ejercicio que voy a desarrollar, yo tengo que saber qué tipo de ejercicio es y yo tengo que saber cómo voy a trabajar ese ejercicio. Al solo visualizarlo, ¿usted cree que yo le puedo aplicar un teorema o puedo trabajar un método sobre él acerca de las propiedades o las identidades que ya tenemos establecidas? Sí, manera se puede racionalizar primero para aplicarle seno al cuadrado. Y después quedaría seno al cuadrado de x entre x cuadrado multiplicado por 1 más coseno de x. Ya después de eso, el x cuadrado como que se pone individual y quedarían 3 fracciones. Y ahí se aplicó una propiedad de seno de x entre x, ya quedaría 1. Muy bien. Y al final la respuesta da 1/2. Ok, muy bien, excelente, la felicito, veo que está repasando. Lo primero que vamos a hacer para probar si eso tiene una respuesta inmediata es reemplazar el valor de x y a eso le llamamos hacer una sustitución directa dentro de lo que es la ecuación o dentro de lo que es el ejercicio. Yo puedo hacer automáticamente cuando conozco las propiedades, yo las puedo llegar a aplicar, pero lo recomendable siempre es hacer la sustitución directa y de esta forma verificar si al ejercicio se le pueden aplicar lo que son las propiedades o si no se le pueden aplicar las propiedades. Eso va a depender bastante de la respuesta inicial que me dé cuando yo esté reemplazando el valor de x. Acordémonos que en las propiedades trigonométricas, en los límites trigonométricos, siempre es recomendable primero reemplazar y si al reemplazar tengo un valor exacto, entonces ya no tengo que hacer ningún procedimiento. Pero si a la hora de reemplazar tengo un resultado indeterminado, indefinido, o un valor que no existe, entonces ahí sí tenemos que empezar a aplicar todos los teoremas de la trigonometría para poderle Disculpe, dar una respuesta. ¿verdad que no está compartiendo pantalla? Ahorita. Ahí está, hoy sí lo ve. Sí, ya, gracias. Ok. Sí le voy a suplicar que me ayuden con los micrófonos. Por ahí tenemos entonces que reemplazar primero el valor de x dentro de la función original y vamos a determinar si esto tiene una respuesta directa o no. Al sustituir el valor de x dentro de la expresión original, vemos que esto nos da un valor o una respuesta indeterminado. Entonces, como es una respuesta indeterminada, lo que nosotros vamos a hacer se llama racionalización. La racionalización consiste en utilizar todos los teoremas necesarios para poderle dar una respuesta dentro de la línea numérica existente o un valor exacto a este límite. Todos los que son límites trigonométricos tienen un valor exacto, entonces tenemos que buscar cuál es ese valor exacto. ¿Cómo vamos a racionalizar esta función? Y se recordarán que teníamos un paso que lo llamábamos la conjugada de la función. ¿Y para qué nos va a servir esto? Para en cierto momento poder eliminar factores que no los voy a necesitar
pero que siguen siendo parte de lo que es el ejercicio o parte de lo que es la ecuación o del problema que me están planteando. ¿En qué consiste la racionalización o la conjugada? Sencillo. Yo tengo, y voy a retroceder un poquito, un ejercicio donde encuentro un valor trigonométrico compuesto. Eso es un valor trigonométrico compuesto porque tiene una constante que está generando una operación con lo que es la función trigonométrica. Entonces ese es el valor que yo voy a conjugar o ese es el valor que yo voy a racionalizar. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo lo puedo multiplicar por él mismo, pero para poderlo multiplicar por él mismo tengo que afectar tanto el numerador como el denominador, haciendo un pequeño cambio. Y es que si el valor está positivo, yo lo voy a pasar a negativo y si el valor está en negativo, yo le voy a cambiar el signo a positivo. Ese es el primer paso que hacemos. Racionalizar esta función con el objetivo de eliminar alguno de los términos. El más fácil o lo principal que podemos hacer es eliminar los factores que se duplican dentro de esa ecuación. Entonces ahí nosotros ya podemos ver que en esta ocasión esto se ha convertido en una identidad. ¿Y por qué decimos que se ha convertido en una identidad? Y ahorita lo voy a explicar un poquito. Y se recordarán que teníamos una identidad trigonométrica que realmente en la ecuación original usted la puede encontrar como 1 menos coseno cuadrado, y aquí se los estoy escribiendo, menos coseno cuadrado de X. Y fíjense que por ahí, no sé, alguien está, pero ok. Y esto me dice que todo esto va a ser igual al seno cuadrado de X. Esa es una identidad trigonométrica. Esta identidad es lo mismo que yo tenga ese valor de aquí arriba. ¿Y cómo puedo saber yo que es lo mismo, que esta expresión sigue siendo este valor? Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar un poquito la racionalización de los teoremas o de las propiedades para poder encontrar respuestas dentro de esos teoremas. Si se fijan, esta expresión es idéntica a eso. Cualquiera va a decir, no, eso no es igual. Sí es igual porque si yo multiplico 1 por 1, entonces ahí vamos a tener 1 al cuadrado, o si usted lo quiere poner por separado, yo recomiendo siempre hacerlo los procesos por separado para que no se confunda. 1 por 1 y multiplicamos extremos por extremos. 1 por coseno de X, eso me va a quedar más, porque aquí tengo un símbolo más que lo precede, coseno de X. Y por aquí tengo menos coseno de X multiplicado por 1, entonces eso me va a quedar menos coseno de X. Y luego voy por los valores que me hacen falta. Y sería menos coseno de X multiplicado por coseno de X. Y eso ya sabemos que me queda un menos coseno cuadrado de X. Entonces vengo yo y sencillo, lo que hago es, estos valores se me eliminan, esta multiplicación siempre va a llegar a ser 1 y este valor no tiene con quién eliminarse, entonces está acompañando lo que es el 1. Pero esto está al cuadrado. ¿Por qué? Porque fue la resultante de esta multiplicación. Entonces ustedes pueden ver que ahí yo ya tengo mi identidad.
Por eso es que decimos que podemos jugar un poquito o racionalizar un poquito con los términos. La identidad ya está dada, ya la encuentra usted, ya es un teorema que ya está establecido. Entonces solo tenemos que despejar cada uno de los componentes y eso lo que me va a ayudar es a reducir términos dentro de mi ecuación original. Entonces yo ya no voy a utilizar esta expresión tan larga, sino que voy a utilizar la reducción de ella o la racionalización de esa identidad. En este caso, yo sé que 1 menos el coseno cuadrado de x, eso va a ser igual al seno cuadrado de x. Y esa es la expresión que yo estoy utilizando en este término de aquí. ¿Se comprende ese paso? No, creo que lo puede volver a explicar, por favor. Ok, vale. Cuando yo racionalizo los términos o hago la conjugada de los términos, me resultó este factor que tenemos acá, que es bien largo, es sumamente largo, pero yo puedo reducir ese término o al visualizarlo o resolver más bien la multiplicación de este término por este término, este por este, luego vamos por este y este por este. Al resolver esa multiplicación, me va a dar toda una expresión. Y esa expresión es parte de una identidad. ¿Cómo sé que es parte de una identidad? Porque la identidad, acá atrás yo se las puse, la identidad me dice que es el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x igual a 1. Si nosotros despejamos esa identidad, nos vamos a dar cuenta que nos queda el seno cuadrado de x igual a igual a 1 menos el coseno cuadrado de x. Entonces sigue siendo la misma identidad trigonométrica, con la diferencia que hemos jugado un poquito con la posición de sus términos o lo hemos racionalizado. Entonces yo vengo y ya no utilizo esta expresión tan larga, sino que utilizo su identidad. ¿Y cuál es la identidad? Es el seno cuadrado de x. Y esta es la expresión que yo les he colocado acá. ¿De dónde sale esta expresión? De las identidades trigonométricas. No vamos a encontrar exactas las identidades. Es bien difícil que usted llegue a encontrar una identidad tal cual se la muestra lo que es el teorema, pero sí usted puede racionalizar esos teoremas, es decir, descomponer esos teoremas de tal forma que encuentre los términos que tengo en mi ejercicio, en mi ecuación, y hago o simplifico más lo que es la función. ¿Pues sí se comprende? Sí, muchas gracias. Ok, seguimos entonces. Cuando yo ya tengo esta expresión, yo puedo identificar que ya tengo la respuesta a mi ejercicio. Ya ese ejercicio involucra el teorema principal de lo que son las identidades trigonométricas o las propiedades trigonométricas, como las quiera llamar. Pero yo al solo visualizarla, yo ya sé que ahí tengo una identidad trigonométrica que es como inamovible, no se puede estar racionalizando, no se puede descomponer porque ya tiene un valor establecido. ¿Y cuál es esa identidad? Y se acordarán que en la clase anterior mirábamos este factor de acá. Y decíamos que el seno de x sobre x, cuando su límite tiende a 0, eso siempre iba a ser igual a 1. Ese es el teorema principal de lo que son las propiedades trigonométricas. Pero aquí en el ejercicio no lo veo tal cual. En el ejercicio solo veo un seno cuadrado de x sobre otra parte componente de lo que es el límite, pero no veo tal cual lo que yo tengo aquí enmarcado en rojo. ¿Puedo llegar a esa expresión?
Sí, yo sé que si multiplico el seno de X por el mismo seno de X, voy a obtener el seno cuadrado de X. Pero si yo racionalicé el numerador, también tengo que racionalizar el denominador, es decir, la parte inferior también la puedo descomponer. Si tengo esta X al cuadrado, yo la puedo separar y dejar a un extremo una X y al otro extremo la otra X. Al resolver esta operación, seno de X por el seno de X me va a dar seno cuadrado de X. Si yo multiplico X por X, tenemos X cuadrado. Y X por 1 más coseno de X me va a dar toda esta misma expresión. Entonces aquí lo que hice es simple y sencillo, separar. Separar o más bien tratar de desglosar esta función cuadrática o esta función pitagórica que yo tengo dentro del límite. ¿Se comprende ese paso? Ok, voy a continuar entonces. Como yo ya lo separé, yo ya puedo visualizar que estos términos, el primer extremo es el teorema principal de lo que son las trigonométricas y les decía, ya tiene una respuesta dada. Entonces yo sé que por este lado yo ya tengo que mi valor de este límite cuando x tiende a 0 va a ser 1. Eso ya lo tenemos establecido por teorema. Pero me falta el otro extremo y como me falta el otro extremo, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este otro extremo simple y sencillo vamos a tratar de resolver lo que son la sustitución de las variables. ¿Cómo vamos a resolver la sustitución de las variables? Y me paso por acá. Me traigo el ejercicio. Esto yo sé que su respuesta es 1, pero este valor de acá no lo conozco. Entonces vamos a sustituir la variable de intervención o la variable que me están diciendo del límite que tiende a 0 dentro de la expresión. Y entonces yo ahí tengo que el seno, y aquí vamos a poner paréntesis de 0 sobre, y aquí tenemos otro 0. Yo recomiendo siempre poner la sustitución de variables dentro de paréntesis para que no se confundan. 1 más el coseno de 0. Y si usted tiene su calculadora ahí a la mano, me va a ayudar un poquito y me va a decir cuánto le dio esta sustitución. Cero sobre cero, ¿no? Exacto. Igual a cero. Acá no me dio 0 sobre 0, sino que me sale una expresión primero 0, el seno de 0 me va a quedar 0. Y si yo multiplico el investigo cuál es el coseno de 0, le va a resultar que es 1. 1 más 1 me le va a dar 2, multiplicado por 0 le dio 0. Entonces esta expresión en total, como es resultado de una fracción, me va a dar 0. Pero este 0 se está multiplicando con este 1. Y todos los valores o las constantes numéricas mayores de 0 multiplicadas por 0, siempre voy a tener como resultado 0. Acordémonos de una cosa, que las funciones trigonométricas, su objetivo es que nuestros valores o nuestras respuestas no queden indeterminados. Si yo hacía una sustitución directa en la función original, esto me quedaba indeterminado. Pero si yo hago el proceso de racionalización de la función, utilizo los teoremas, descompongo los teoremas, su resultado es 0.
Y esto es muy diferente a que yo les diga que tenemos una Compañera, indeterminación. Díganme. ¿podría explicar otra vez cómo sacó el 1 del seno de X sobre X, por favor? Esto es una identidad trigonométrica y es el primer teorema de las propiedades. Ya es algo que ya está establecido. Yo se los coloqué en la clase anterior. De hecho, ahorita que iniciamos la clase, en las preguntas principales, y aquí me voy a retroceder un poquito para que usted se recuerde. Acá está. Esa pregunta, la que dice, para calcular el límite de los trigonométricos, de las funciones trigonométricas, existen los llamados teoremas. Aquí la respuesta es teoremas. Y el teorema principal, que es el que determina un límite, es cuando tenemos el límite cuando x tiende a 0 de un seno, así es este teorema, de un seno de x sobre x, esto siempre va a ser igual a 1. Este es el teorema principal. Entonces, cuando yo encuentro una función o hago una racionalización y veo esta estructura, yo ya no tengo que andar investigando tanto, ya no tengo que estar haciendo tanto procedimiento, porque ya es un teorema establecido que ya tiene una respuesta. Si se fijan, los demás teoremas no tienen respuesta. Los demás teoremas lo que hacen es descomponer las propiedades y las identidades, me ayudan a descomponer las funciones. Pero el teorema principal de la trigonometría o de límites trigonométricos sí tiene una respuesta dada y ese valor es 1. Pero solo lo voy a encontrar cuando tengo un límite que tiende a 0 y que su función trigonométrica es el seno de x sobre x. ¿Puede haber una variante? Sí hay una variante y lo único que puede cambiar es que este valor del seno de x y esta variable x tengan una constante de intervención. Esa constante se denomina k y en los libros lo pueden encontrar así, el seno k de x sobre k de x. Y eso quiere decir que en algún momento de mi función, esa función trigonométrica va a tener una constante de intervención, pero no importa, siempre su respuesta va a ser 1. Y ya vamos a ver un par de ejemplos de ese caso en particular donde tenemos una constante que cualquiera puede decir, pero esa constante nos va a afectar toda la función. No nos la afecta, ya tiene una respuesta dada. Por ahí veo que Daniel tiene levantada la mano. Sí, entonces acá debería ser cualquier número, no podría ser una expresión. Es cualquier número. Es un número. De hecho, agarra o abarca desde negativos hasta más infinito. O sea, es cualquier número. Podría ser hasta un pi, que es un número compuesto. Podría ser una fracción. Es cualquier número. Por eso se le coloca el símbolo de una constante y se denomina con K. En la mayoría de libros usted lo va a encontrar como una K. Sí, ayer estaba leyendo un poco la información y hablaba de eso. Entonces la idea es solo encontrar la estructura, poder lograr identificar la estructura. Exacto, y eso es la lógica de la trigonometría. Si usted encontró esa estructura como lo acaba de denominar, ya su respuesta ya está dada dentro de lo que es la función. Ya no tiene que andar buscando, descomponiendo, racionalizando, nada. Ya usted ya tiene una respuesta. Puede que el resto de la función ahí sí tenga que evaluar, pero donde yo encontré esto, ya tengo una respuesta. ¿Estamos claros con ese ejercicio? Sí, ahí está creo una compañera levantando la mano también. Sí, Cristina creo que es. Hola, ingeniera, que no es un medio la respuesta. No, no es un medio.
Es que yo vi un video idéntico a este y la cosa es que al muchacho del video le daba un medio. Y hay una aplicación en matemáticas y lo puse y también da un medio. Es Simbolat. No, en Mathway y el video que vi fue de Mate Fácil y explicó el mismo ejercicio. Pero Sí. lo que puso está malo como lo explicó. No, lo que pasa es que utilizó otras propiedades y cuando nosotros vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta que acá en este factor de aquí yo puedo trabajarlo y puedo cambiar esas propiedades. Ahorita si yo me meto ahí los voy a confundir, entonces por eso no les he dado esas propiedades. Las vamos a ver, pero un poquito más adelante. Ah, bueno. Gracias. Ok. ¿Otra pregunta, jóvenes? Ok, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Y aquí vamos a ver un poquito lo que les decía, que nuestro seno no solo tiene la variable, sino que también tiene lo que es una constante de intervención. ¿Y qué vamos a hacer cuando nuestras variables tienen una constante de intervención? Entonces ahí vamos a trabajar un poquito siempre con las propiedades, ver si esas propiedades o identidades se pueden eh, racionalizar o descomponer para poderle dar una respuesta. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer cuando estamos trabajando con límites es buscar reducir términos y evaluar, hacer una evaluación directa y si en la evaluación directa tengo un resultado indeterminado, entonces ahí sí busco lo que son la reducción de términos. Primero vamos a sustituir. Si yo sustituyo directo el valor de X dentro de la función, entonces yo voy a tener que 0 menos el seno, y aquí tenemos una constante 3 que no la podemos obviar, multiplicada por 0, y ahí me van a ayudar con sus calculadoras, sobre, y tengo otra vez el 0, que es la primer variable, más el seno de 2, que es una constante de intervención, así se le llama, multiplicado por 0. ¿Cuánto me les da esta expresión, joven? 0. 0 sobre 0. 0. Ok, y esto es una función indeterminada. Indeterminado. Eso no puede ser cuando estamos hablando de funciones trigonométricas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer si estoy hablando de funciones trigonométricas? Sencillo, voy a buscar racionalizar o hacer una reducción de términos para poder trabajar lo que es esta expresión. Y lo primero que a mí se me viene a la mente es poder despejar estos valores. Estas variables X, cualquiera va a decir, ahí lo podemos eliminar. No lo puedo eliminar así tal cual como está, porque esta X forma parte de esta función trigonométrica. Pero yo sí puedo sacar la X del paréntesis o de la expresión para poderla eliminar. Lo único que al yo sacar esa X y tratar de eliminarla, necesito un factor con quien eliminarlo. Entonces ahí es donde nosotros venimos y empezamos a jugar un poquito con las variables. Por ejemplo, y aquí usted ya sabe que esto del límite cuando X tiende a 1 se repite. Yo voy a trabajar con los números y las variables. Si yo quiero sacar lo que es la X de toda la expresión, la voy a sacar tanto en el numerador como en el denominador porque forma parte de ambos extremos. Entonces lo voy a sacar de aquí, de este factor. Pero para eso, y espérenme que ahí se me fue el dedito,
A eso se le llama racionalizar, tratar de racionalizar lo que son los términos. Para eso, yo lo que voy a hacer es escribir qué factor o factorizar, qué número multiplicado por X me va a dar siempre X. Ah, sencillo. Yo sé que si coloco un 1 por aquí, X por X va a ser X menos el seno de 3X. Pero ahí eso ya no me pega, porque si yo multiplico X por el seno de 3X, eso me va a quedar X seno de 3X, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito hacer yo para que la expresión no se me altere? Sencillo, le coloco una X debajo del seno. Y eso me va a ayudar que esa expresión no se altere a la hora de hacer una multiplicación. Lo comprobamos. X por 1 me va a dar X. X por el seno de 3X me va a dar X seno de 3X, pero si yo le coloco sobre X, automáticamente esa X que me resulta de la multiplicación se me elimina. Entonces ahí yo sé que voy racionalizando o voy despejando términos y no me va a afectar ninguno de los dos extremos. Lo mismo vamos a hacer en la parte inferior. Yo voy a sacar la X, lo voy a multiplicar por 1 más la misma expresión, lo único que ahora ya no es 3, sino que es 2, la constante de intervención. Y yo sé que para que no me afecte el resultado, todo tiene que ir sobre X. Y así yo he ampliado o he tratado de conjugar o racionalizar los términos. Esta expresión es la misma que tener este factor de acá. ¿Se comprende? Sí, se comprende. Una, con- una Diga, consulta. diga. ¿Y la X siempre va a ser 1 o puede tomar X valor? Este valor, o me habla de este de acá. Ajá, ese 1. Vaya, Usted se lo dio, ¿verdad? este 1, yo le asigné el valor de 1 porque ando buscando ampliar mi expresión con el objetivo de eliminar prácticamente esa X. Pero yo para poder ampliar esa ecuación, tengo que buscar un valor, un número que al multiplicarlo por mi variable me dé este resultado que yo tengo aquí, exactamente eso que yo tengo acá. ¿Por qué? Porque lo que quiero es sacarlo de este paréntesis. Así como está entre paréntesis, yo no puedo venir y decir, pum, los elimino. No se puede. Pero si yo lo logro sacar de este paréntesis, entonces ahí sí yo puedo eliminar esa variable. Para sacarlo, no es solo de lo agarro y lo pongo fuera de la expresión, sino que tengo que buscar un valor que multiplicada por esa variable me dé mi expresión original. De ahí es donde sale este 1. X multiplicado por 1 siempre va a ser X. Pero si yo multiplico X por el menos seno de 3X, me va a quedar X menos seno de 3X. Y en la expresión original solo está seno de 3X. Para que eso no me afecte a esta expresión, yo le tengo que colocar una X abajo de ella. ¿Por qué? Porque a la hora de multiplicarlo, es como que aquí me quedara la X y vengo yo y pum, pum, sustituyo o elimino esas X y ahora sí, ya tengo mi expresión original. ¿Se comprende? Sí, ingeniera. Ok, entonces como abajo es casi lo mismo, hacemos el mismo procedimiento. Y ahora sí, yo vengo y prácticamente ahora me puedo eliminar estas X que yo tengo aquí.
Ahora ya es más fácil eliminarlo. ¿Por qué? Porque están fuera de mi función trigonométrica. Cuando están dentro de mi función trigonométrica, tengo que afectar esa función para poder operarla. Entonces, se me hace más fácil sacarla. Y al sacarla, cuando ya encuentro una unidad que está siendo multiplicada por una función trigonométrica, ya eso ya se convierte en lo que es una identidad. ¿Qué identidad trigonométrica ven ahí, jóvenes? La de seno de X entre X. Exacto, es la del teorema de una trigonométrica. Entonces ya es un poquito más fácil porque yo ya vengo y yo ya le puedo colocar a usted el límite cuando X tiende a 0. Y en vez de colocar las variables X, porque ya las eliminé, ya solo me quedó el 1 menos el seno de ¿qué? De 3X sobre, ojo que aquí tenemos sobre X, y todo esto sobre 1 más el seno de 2X, que es la expresión de abajo. Ya las X que yo saqué, ya las eliminé, entonces ya no las vamos a colocar, ya no forman parte de lo que es mi expresión. Ya mi límite me ha quedado de esta manera, ¿se entiende? Y Entonces la genera una respuesta es 1. 1, esta 1. No, entonces la respuesta de todo eso es 1. No me equivoco. No se me vayan adelantando porque no es 1. ingeniera, una Dígame. consulta. Ahí no se puede como aplicar propiedades de límites para que ambos tengan límites para dividir y así poder, porque como dice seno de 3X, entre X hay que poner un 3 abajo para 3X para poder eliminar, pero como se pone abajo, también ese 3 se tiene que multiplicar. Como 3 límite de X que tiende a 0 para que se elimine y quede a 1. Y entonces 1 se multiplica por 3. Exacto, a eso se le llama racionalizar. Por eso yo voy paso por paso, para que ustedes me vayan comprendiendo y a la hora que tengan los ejercicios no se vayan a una sustitución directa, porque si yo empiezo a sustituir ahí, me va a dar una respuesta muy diferente a la respuesta real. Entonces, por eso yo les doy el paso a paso de cómo ustedes tienen que ir racionalizando los términos. Incluso a ustedes les he cambiado, por lo general, cuando estamos en los salones de clase, lo que hago es que en la pizarra le pongo paso 1, paso 2, paso 3. Ahorita sería bien complicado que yo les esté poniendo todos esos pasos, pero trato de estarlos explicando hasta de dónde sale la última coma para que usted no se me vaya a perder. Cuando ya tenemos este factor, ya eliminé prácticamente las X que no me hacían ver lo que son las propiedades, porque una propiedad trigonométrica siempre va acompañada de un número o de un valor numérico, una operación matemática y la función trigonométrica. Pero al inicio no lo teníamos así, al inicio lo teníamos variable, función aritmética y teníamos la trigonométrica. Entonces eso no me ayudaba para poder ver lo que era la propiedad a aplicar. Ahora sí, usted ya lo identificó, ya lo visualizó más bien que tiene un teorema de lo que es el seno y eso lo podemos seguir operando. La única consecuencia o lo único que nos está afectando, por así decirlo, es este 3 que tenemos aquí y este 2 que tenemos aquí. Yo necesito ver de qué forma quito ese 3 y quito ese 2 y para poder hacerlo, la compañera lo dijo, racionalizamos nuevamente solo este factor que tiene la función trigonométrica. ¿Cómo lo vamos a racionalizar? Y me lo voy a traer para este otro extremo. No se vaya a confundir, esto es parte de allá.
Si yo lo traigo para este extremo, acuérdense que siempre empezamos, esto no les puede faltar en los ejercicios, colocar el límite y la tendencia de la variable X o de la variable Y o de la variable N, eso va a depender del ejercicio, pero este enunciado no les puede faltar dentro de lo que son los problemas. Me voy a traer el corchete. Yo he colocado un corchete. Si usted utiliza cualquier otra herramienta web para poder trabajarlo, se va a dar cuenta que no ocupa los corchetes, hace una sustitución directa. Yo sí lo ocupo y si usted ya llevó matemática 1, se va a dar cuenta que todos los símbolos tienen relación. Primero van los paréntesis, corchetes, luego van las llaves y cada una se va descomponiendo en orden. Entonces yo por eso sí los ocupo bastante. Dentro de los corchetes voy a poner los términos que voy a empezar a racionalizar. El 1 no lo voy a racionalizar, no me interfiere lo que es la operación, pero en la función trigonométrica sí yo quiero eliminar este 3. Para poder eliminar este 3, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 3 toda la expresión, pero también dividimos por 3 toda la expresión. Entonces, como voy a multiplicarlo, aquí es donde viene el juego de los símbolos que yo le digo. Ahora vamos a poner el 3, que va a estar multiplicando el seno de 3x, pero no solo lo puedo multiplicar porque al multiplicarlo eso me va a dar otra expresión y lo que yo busco es eliminarlo y para eliminarlo también lo tengo que colocar en esta parte de aquí abajo. Entonces así yo me aseguro, por ahí quiero ver, Cristina, si me ayuda con su micrófono, por favor. Gracias. Por ahí lo que yo busco es eliminar este 3, que es el que yo tengo en mi expresión racionalizada. Entonces, para eso vuelvo a conjugar la expresión, es decir, para eliminarlo lo tengo que pasar a dividir, pero para que la función no se afecte también lo tengo que multiplicar. Entonces ahí ya vamos a ir viendo un poquito cómo se eliminan y qué pasa con esos factores. El mismo proceso que hice aquí voy a hacer en la parte inferior. El 1 no me afecta en nada, solo lo mantengo el signo positivo, pero ahora sí, yo tengo un seno de 2x sobre x, pero yo lo que busco quitar es este 2. ¿Cómo quito ese 2? Sencillo, lo paso a dividir, pero también tengo que multiplicarlo. ¿Se comprende este paso, jóvenes? Sí, todo bien. Ok. Vale. Entonces ahora sí viene lo interesante. Diga. Sí, estamos bien. Entonces ahora viene lo interesante. ¿Por qué? Porque yo ya puedo decir que de esta forma, antes de que alguien me diga eliminémoslo porque se puede eliminar, antes de que lo eliminemos, yo ya puedo decir que esta expresión es un teorema de límites trigonométricos. Entonces, con solo ver que es un teorema de lo que son los límites trigonométricos, ya no me preocupo de eliminarlo, ni de buscar otra expresión, ni de simplificar, ni nada, porque yo ya nivelé lo que es la función trigonométrica. Si lo vemos en este extremo y ubíquese aquí un pasito atrás, yo tengo seno de 3x sobre x. De esta forma no es parte del teorema. ¿Por qué? Porque el teorema me dice que puede ser seno de x sobre x y entonces ahí el teorema está nivelado. O puede ser seno de una constante por x sobre la constante por x. Entonces, si usted se fija, están nivelados. En este factor de acá me le faltaba la constante.
y como le faltaba la constante, no podía aplicarle un teorema. ¿Qué hicimos? Racionalizamos y incorporamos esa constante, pero yo no solo la puedo incorporar a un extremo, eso sí lo tiene que tener bien claro. Si yo agrego un valor, ya sea en el denominador o en el numerador, tengo que agregarlo en ambos extremos. Si agregué un 3 en el divisor, entonces en el multiplicador yo tengo que agregar ese 3. ¿Me va a afectar? No, no me va a afectar. ¿Por qué? Porque simple y sencillo, este valor yo ya lo identifiqué y la respuesta de cualquiera de esas dos expresiones siempre va a ser 1. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se comprende ese tema, ese proceso? Sí, está bien. Sí, está bien. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reescribir toda la expresión, pero ahora sí, ya vamos a tratar de irle buscando la respuesta a esta expresión. Y para eso me voy a pasar aquí a la lámina en blanco. Y ustedes se acordarán que teníamos el 1 menos 3 seno de 3x sobre 3x. Ese 1 y ese 3 se convierten en unas constantes. Y las constantes de aquí en adelante, si estamos en límites, las sacamos de lo que es el límite. Si estamos en integrales, las constantes se sacan fuera de lo que es la integral. Entonces yo puedo decir que pongo 1 menos 3 por el límite, eso se está multiplicando por el límite cuando x tiende a 0. Y como yo ya saqué el 1 y el 3, ¿qué me quedó? Solo me queda del seno de 3x sobre 3x. Y entonces usted ahí ya puede ver que esto ya es una identidad trigonométrica o un teorema de trigonometría. Y lo mismo vamos a hacer en la parte inferior. Saco el 1 y el 2, que son parte del límite, pero como son unas constantes, yo las puedo sacar de lo que es el proceso. No es que lo vamos a eliminar, ahí está. Simple y sencillo, me voy a enfocar en lo que son las funciones trigonométricas y después lo voy a afectar con estas constantes. Entonces, y aquí lo sacamos ya de la constante. Si se fijan, he colocado en ambos extremos lo que es el enunciado del límite para expresar que esos valores prácticamente forman parte de lo que es la función trigonométrica y que la vamos a operar. Aquí solo me queda el seno de 2x sobre 2x. Ahí simple y sencillo transcrito, perdón, lo que es la función. ¿Qué es lo que hice? Sacar el 1 y el 3, que eran las constantes, lo saqué fuera del límite. ¿Cuál es el objetivo de sacarlo fuera del límite? Identificar que todo esto es igual a 1 y que todo esto es igual a 1. ¿Por qué? Porque el teorema así lo dice. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda 1, que no lo he eliminado, menos 3 multiplicado por 1 sobre 1 más 2 multiplicado siempre por 1. ¿Cuál va a ser mi respuesta? Y ahí usted me va a ayudar. Si multiplicamos esta expresión, siempre me va a quedar lo que es 1 menos 3, ya sabe que me queda menos 2. Multiplicado por 1, entonces ahí ya me quedó menos 2. 1 más 2 sería 3, multiplicado por 1, ahí me quedó 3. Entonces mi respuesta sería menos 2 tercios es el límite de x cuando x tiende a 0 en la función original. Esta es la respuesta de lo que es mi límite. ¿Preguntas, dudas?
¿Todo claro? Impactado nomás. ¿Y por qué? Sí, sí lo entiendo, solo quizás el tema de los teoremas es un poco más de tenerlo más presente. Lo que sucede es que si usted tiene la tablita de teoremas a la mano, yo recomiendo, o sea, en todas las clases siempre, ahorita imprímalo, sácale una foto, tengan el teléfono, porque la clave es en descomponer los teoremas. Si usted aprende a descomponer los teoremas, se le va a hacer súper sencillo, no solo la parte de los límites. Después viene otro tema que se llaman derivadas. Después viene otro tema que se llama integrales y es donde, soy sincera, la mayoría se empiezan a correr. Pero si usted ha comprendido el hecho de cómo racionalizar los teoremas, lo demás es súper fácil, porque aquí cualquiera me pudo haber dicho, yo voy a reemplazar el valor dentro de esta expresión y lo pudo haber hecho, pero su respuesta va a ser totalmente errada y le va a dar una respuesta, de hecho le va a dar un valor. Por ahí alguien me dijo, le va a dar 1, después otro vi que puso 1/2, después otro puso no, le va a dar 0. Pero no, ninguno de esos. ¿Por qué? Porque yo identifico las propiedades. ¿Cuáles son los teoremas que usted más tiene que conocer y los que va a utilizar de aquí hasta que siga viendo matemáticas? El teorema principal de lo que son los límites es el límite del seno de x sobre x, y ese límite del seno de x sobre x puede llevar una constante y su valor siempre va a ser 1. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Nivelar esa expresión. Si se recuerdan, acá no teníamos este 3, pero para poder nivelar esa expresión, racionalicé. Es decir, le incorporé el 3 en ambos extremos y entonces ya esto prácticamente lo convertí en un teorema. Ya no tengo que andarme rebuscando, no tengo que andar sustituyendo, porque si no aquí nos faltaran como 4 pasos más si yo sigo sustituyendo. Pero cuando ya identifiqué el teorema, sencillo, esto ya tiene una respuesta dada, es 1, lo reemplazo por el resultado de mi teorema y hago las operaciones restantes. Si esto no existiera dentro de la función, automáticamente mi respuesta fuera 1 y ahí quedó. El objetivo es que usted aprenda a jugar con los teoremas. ¿Cuál es el teorema principal? Es el de seno, pero no va a quedar ahí. Y aquí me voy a regresar un poquito a la lámina 1 para que usted lo tenga presente, y es que los teoremas que realmente más va a utilizar son el de las propiedades pitagóricas. Esas son las que más se utilizan, no solo en límites, también en integrales. Estas 7 teoremas que usted está viendo aquí, o estos 7 propiedades, ya cuando están en integrales, eso se llama identidades, no las tiene que perder de vista. Si se fija, por ejemplo, el seno siempre nos da una respuesta dada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Racionalizarlos, transformarlos. Usted puede jugar con ellos, yo los puedo descomponer, los puedo conjugar, los puedo racionalizar, los puedo factorizar de tal forma que me den una respuesta. Toda vez y cuando usted se aprenda estos teoremas, no va a tener ningún problema. Y ni siquiera es que se los aprenda, téngalos en una tablita por ahí, identifique los que puede aplicar y los que no, y ya así ya se le va a hacer un poquito más fácil aplicarlo en los ejercicios. Solo es de saber cuál teorema utilizar en qué momento. No sé si tiene alguna otra pregunta o pasamos, creo que todavía me falta un ejercicio más. Ingeniera, Dígame. es verdad que, o sea, usted está explicando ahorita todo sobre los límites trigonométricos, ¿verdad? Pero Mm. ahí en la guía vienen unos ejercicios que hay que buscar la asíntota, la, al igual que la discontinuidad y todo eso no lo va a explicar o qué. Todavía no hemos llegado. Nos falta Ah, ok. todavía.
Tranquilo. Yo la guía de ejercicios la tienen desde el día 1 de clase. Esa guía de ejercicios tiene todos los temas que le van a salir en el parcial. O sea, si todavía no le he explicado la asíntota ni eso es porque todavía nos falta. Después de que nosotros hemos encontrado los límites, entonces vamos a empezar a graficar los límites y que ya cuando tenemos la gráfica de los límites, entonces ahí sí encontremos continuidad, discontinuidad, rango, veamos si son laterales abiertos, laterales cerrados, pero primero tenemos que encontrar el límite, hasta dónde va a llegar y si ese límite se corta, entonces ya entramos a una discontinuidad. Pero no he llegado ahí todavía. Bueno, No se preocupe que ya vamos a llegar. Ok, vamos con el siguiente ejemplo. Me piden el límite cuando x tiende a 0 y aquí viene una función o una composición de ejercicio un poquito más compleja porque me dice que tengo 1 sobre x multiplicado por el seno de x sobre 3. Entonces algo que es bien interesante es que ya es una fracción. Ya no es un valor original, un número natural o una ecuación natural, sino que ya se convierte en una función o en un límite fraccionario. ¿Qué podemos hacer en esto? Primero, tenemos que evaluar. Yo voy a evaluar la sustitución directa, a ver qué resulta. Y si en la sustitución directa tengo un valor exacto, entonces gracias a Dios ya no voy a seguir haciendo nada. Pero si en la sustitución directa tengo un valor indefinido, indeterminado, entonces ahí sí tenemos que aplicar todos los teoremas. Al yo sustituir el valor de x por 0, ¿cuánto me les va a dar como respuesta, jóvenes? Cero sobre cero, ¿no? Exacto, y ese es un valor indefinido. Entonces, como me da un valor indefinido, quiere decir que yo tengo que racionalizar esa expresión. ¿Y cómo vamos a racionalizar esa expresión? ¿Alguien tiene una idea que qué podemos hacer ahí? Nadie, no tienen una idea de qué podemos hacer. Ok. Yo voy a resolver primero esta multiplicación de fracciones. ¿Por qué? Porque realmente me está complicando lo que es la operación. Entonces yo voy a resolver esta multiplicación. Sencillo, ¿cómo lo resuelvo? Es como que aquí yo tenga un 1 y multiplique extremos por extremos. Entonces al resolverlo, esto me queda x sobre, no, perdón, me queda, lo resolví mal aquí. Es multiplicar todo eso, entonces aquí me queda el seno de x pero la x es x sobre 3, es una fracción, x sobre 3 sobre x, porque abajo no tengo nada, solo es por la unidad. Entonces, primero resuelvo esta multiplicación de lo que es la fracción que tengo afuera con el valor que yo tengo dentro de paréntesis. Eso me queda seno de x entre paréntesis x sobre 3 y todo ello dividido entre x. Ahí yo ya puedo decir que puedo conjugar los términos. ¿Por qué puedo conjugar términos? Para llegar a una igualdad o poder nivelar lo que es la expresión. ¿Para qué busco yo nivelarlo? Y aquí es algo que yo quiero que me comprendan. Y yo siempre busco las propiedades para poder simplificar lo que es la expresión. Yo veo que aquí hay una X y aquí hay un seno
de una expresión. Yo puedo transformar este valor de aquí abajo de tal forma que se parezca a una de las propiedades. ¿A cuál propiedad se puede parecer? A la que hemos venido trabajando, que es la del seno, ahí está volado, que es la del seno de X sobre X. Y yo sé que eso tiene una respuesta que es igual a 1. Yo siempre voy a buscar irme por las propiedades que tienen respuesta antes que otra cosa. ¿Se parece esta expresión a esta? ¿Tienen alguna igualdad? Sí, tiene una igualdad. ¿Cuál es la diferencia? Que este valor de X tiene una fracción o un número que lo está dividiendo. ¿Lo puedo aplicar yo en la parte inferior, en el divisor? Sí, sí se puede aplicar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que si yo le aplico este 3 por este extremo de acá, quiere decir que a la par de la X también se está multiplicando por un 3 y a eso se le llama conjugar o racionalizar términos. No sé si se comprende qué es lo que hice y para qué lo hice. Y solo en la parte de abajo nos tendríamos que ponerlo arriba también. Solo en la parte de abajo, porque lo que quiero trabajar ahorita es nivelar la expresión. Si yo lo coloco en la parte de arriba, no la estoy nivelando. Lo que busco es nivelar la expresión y para nivelarlo y hacerlo llegar a este término, en la parte inferior sí lo tengo que colocar como valor de multiplicando y como valor de divisor. ¿Se comprende? ¿Cómo salió el 3 entre paréntesis X sobre 3? Este. Sí, el de abajo. Racionalizando la función y lo voy a borrar para volverlo a hacer. Lo teníamos así. Entonces, yo lo que necesito es nivelar esta expresión de tal forma de hacerla llegar a la propiedad principal. Pero la propiedad principal me dice que tengo una función trigonométrica multiplicada por una variable dividida por una variable idéntica, idem, en ambos extremos. Esto lo puedo aplicar. ¿Por qué? Porque yo veo que es un seno. Entonces yo creería que lo puedo hacer llegar a una igualdad. Para hacerlo llegar a una igualdad veo que le falta a este factor que tiene este, pero él todavía no lo tiene. Ah, le falta el factor 3 o la constante 3. Pero si yo en este valor agrego una constante 3, quiere decir que lo tengo que multiplicar también por 3. ¿Por qué solo en la parte inferior? Porque solo esa parte es la que estoy nivelando ahorita. Si yo coloco ese 3 aquí arriba, afecto más en vez de ayudar. Lo que yo necesito es tratar de nivelarlo y para eso solo lo voy a utilizar en este extremo. Cuando racionalizamos en ambos extremos es porque realmente el factor que vamos a racionalizar interviene toda la función. Pero en este caso el factor que necesitamos nivelar solo es el factor inferior. Ahí sí yo voy a colocar y lo voy a transformar en una fracción. Para poderlo transformar en una fracción necesito nivelar primero. ¿Se comprende? Sí, gracias. Vaya, ahora viene algo bien interesante porque si bien es cierto, ya logré obtener esta expresión en la parte inferior, pero para que no se me afectara, yo tuve que colocar este 3 y entonces ahí viene cómo no me va a afectar la parte inferior. Sí me lo afecta, pero para que eso no suceda, vengo y como se convirtió en una constante, decíamos que las constantes las podemos sacar fuera del límite de intervención. Entonces vengo yo y sencillo y lo convierto tal cual en una fracción.
Ese señor es lo mismo que tener 1/3. Y 1/3 me va a estar multiplicando toda mi expresión, que es la que yo necesito para poderle aplicar el teorema del seno. ¿Y por qué estoy poniendo 4? Es 3. Ok, aquí es 3. Yo ya le estaba poniendo 4, ya nos íbamos a poner en un lío ahí. Ok. Entonces yo lo que hice sencillo fue sacar este 3 de lo que es la función trigonométrica. Para poderlo sacar, lo ubico dentro de paréntesis y arriba le ubico la unidad para convertirlo en una fracción, y que al multiplicar esta fracción por esa trigonométrica siempre voy a llegar a la misma razón. ¿Se comprende? Sí. Ahora entonces viene lo bonito, porque esta función trigonométrica ahora sí ya está nivelado y yo ya le puedo aplicar el teorema. Si aplicamos el teorema, sabemos que toda esta expresión se convierte en 1. Y ahí ya viene mi respuesta. Si yo multiplico 1/3 por 1, siempre va a ser 1/3. Y la respuesta a este límite, ¿cuál sería? Sería 1/3. ¿Por qué es 1/3? Porque se le aplicó el teorema de las propiedades trigonométricas. Preguntas, dudas, jóvenes. Hola, bueno, solamente tengo una duda. Diga. Fíjese que yo lo hice, creo que prácticamente de la misma forma, pero como que la misma respuesta me dio, pero así como lo hizo usted, en lugar de aplicar, digamos, el 3 en la parte, el denominador, yo lo único que hice fue la parte de arriba, el x entre 3, lo convertí a 1/3 por 3, lo escribí de otra manera. Y luego le multipliqué 1/3, se puede Abajo. decir, ajá, abajo y arriba. Y solo dejé como marcada la multiplicación de arriba. Y entonces ahí solamente quedó como el 1/3 como a un lado, se puede decir. Y ya quedó como con la constante. Y ahí directamente ya le coloqué que eso valía 1 y 1 por 1/3, entonces quedaría 1/3. Solamente no sé si está correcto eso. Claro, claro, porque lo que hizo fue racionalizar, y lo hizo a través de lo que son las fracciones que son resultantes del mismo ejercicio. Entonces está súper bien. ¿Otra pregunta, jóvenes? ¿Estamos claros con los ejercicios entonces? Ponemos un ejercicio de prueba. Ok, si no hay preguntas, vamos a poner un ejercicio. Preguntas, jóvenes. Una pregunta en general, ¿el laboratorio va a estar abierto todo el día? Sí, hasta las 8 de la noche, creo. Gracias. Les he habilitado también el laboratorio de la semana anterior, porque ahí vi que habían algunos que me estaban comentando que no lo habían podido realizar. Entonces les he habilitado lo que es el laboratorio anterior para que ustedes puedan realizarlo ya en las evaluaciones 2, 3, ya en las otras evaluaciones ya no se van a estar habilitando, solo en esta ocasión porque todavía nos estamos adaptando a la metodología, cómo van a hacer
el enfoque que le vamos a estar dando al aula virtual. Entonces ahí sí le puedo ayudar un poquito en ese periodo y lo he vuelto a habilitar. Si todavía no lo ha hecho, tiene la oportunidad de hacerlo. Revisa constantemente su aula. Yo ayer estuve ahí contestándoles a algunos que me escribieron a través de la mensajería del aula. Ya les coloqué los videos de la clase anterior. Solo me faltaría colocarles, si no me equivoco, el video de esta clase. Hay teoremas que realmente ahorita no los estamos viendo y que nos van a ayudar a resolver los ejercicios. Si usted puede ir avanzando, hágalo. No se confunda porque hay diferentes formas de poder descomponer los términos. La idea es que las respuestas o que, por ejemplo, en lo que son las funciones trigonométricas, los límites siempre van a tener una respuesta y tenemos que estar claros cómo lo vamos a trabajar. Para mí es que usted tenga a la mano sus teoremas, sus propiedades, que tenga a la mano un lugar donde trabajarlo. Si usted quiere utilizar herramientas web, no hay ningún problema, pero yo sí le voy a pedir evidencias de que usted ha realizado el ejercicio, no la computadora. Y las evidencias van a ser que de repente yo le digo, por ejemplo, está conectado ahorita y sé que está activo Kevin, y yo le digo, vaya, aquí está este ejercicio, resuélvalo. Y me lo va a resolver, le comparto la pantalla, tiene acceso a mi pantalla y ahora resuélvalo. Esa es la metodología que vamos a estar utilizando. Yo sé que hay bastantes formas, bastantes herramientas que podemos buscar en internet y que nos van a apoyar, pero el objetivo no es que usted sea un máster en utilizar las herramientas web, sino que el objetivo es que usted desarrolle su lógica matemática. Si la mayoría son de ingeniería, no sé si aquí son de ingeniería, son de arquitectura, son de comunicaciones, pero sí les va a servir bastante lo que es la lógica matemática. Y si usted no la desarrolla en este nivel, vamos a tener bastantes problemas allá cuando estemos viendo la parte de programación o cuando estemos viendo sistemas o cuando estemos viendo el análisis. Es un poquito complicado. Entonces yo sí le pediría de que por favor sea consciente usted mismo, que pueda desarrollar los ejercicios. Si hay algo que no se comprenda, que por favor me lo haga saber. Yo retrocedo un poquito, trato de explicar pausadamente. Por ahí andamos investigando qué otras opciones tengo para que podamos trabajar más eficientemente lo que son los ejercicios. No proyecto mi pizarra porque realmente, y se los voy a demostrar, voy a quitar el fondo que yo tengo. Yo tengo una pizarra aquí atrás, pero no la utilizo porque se genera lo que es un efecto espejo. Por acá atrás pueden ver, yo doy clases también de matemática a diferentes niveles, pero se me genera un efecto espejo que si usted no tiene todavía la habilidad de captar lo que son los teoremas o los resultados en el aire, es un poquito más complicado. Entonces yo con ustedes lo estoy trabajando a través de la presentación, a través del lápiz, del láser. Ya un poquito más adelante vamos a activar la herramienta de pizarra de Microsoft, que la utilizo en otra materia también y me ha funcionado. Pero sí, si usted tiene alguna duda, voy muy rápido, no comprendió de dónde salió un número, de dónde salió una constante, qué proceso se hizo, deténgame, y yo con gusto le voy a apoyar. Mi objetivo no es aplazar a nadie, mi objetivo no es que se me queden, al contrario, mi objetivo es de que aprendan, de que puedan resolver los ejercicios con simple intuición. Si usted lo logra resolver con intuición, nos fuimos. Si no hay preguntas, si no hay dudas, hoy no les voy a poner un ejercicio que lo desarrollen, pero la próxima clase sí se los voy a poner. Solo es para ver que estén preparados. Y el laboratorio sí ya se les va a activar al mismo tiempo que se les va a activar el de la semana anterior para que usted logre nivelarse. Si no hay preguntas, si no hay dudas. Ingeniera, yo tengo una duda porque aparece un apartado para subir un ejercicio. No sé si nos va a aparecer o cuál sería el ejercicio.
En el laboratorio del día de ahora tienen un ejercicio. Por ahí yo creo que Diego fue el que consultó que si ya íbamos a ver lo que era lo de discontinuidad y continuidad. En la clase número 1 yo les explicaba en qué consiste la parte de una continuidad y discontinuidad de una ecuación, de un ejercicio, y ahí en el laboratorio de ahora viene un poquito teórico ese ejercicio y solo es de que usted haga un análisis. Al leerlo usted lo va a interpretar y va a saber bien qué es lo que le estoy pidiendo. Lo va a resolver en su cuaderno, en su hoja, le va a tomar una foto y en ese espacio que está para subir el ejercicio me va a anexar la respuesta que usted llegó de su propio análisis. Es más que todo de un análisis. Si ese ejercicio no va anexado, automáticamente pierde ese punto porque es la parte de evidencia que yo tengo de que usted está realizando los ejercicios y los está comprendiendo. Pero es en el laboratorio que se les va a activar el día de ahora. Solo tiene 2 ejercicios y uno de ellos es el que tienen que cargar. Ya, gracias. Por ahí vi que alguien más tenía, quiero ver, Liliana, ¿tiene levantada la mano? No, ya se nos fue entonces. Ok, si no hay otra pregunta, jóvenes, yo también voy para otra sesión. Dígame. La guía de ejercicios, ¿para cuándo sería entregada? Y si en el caso yo lo hago en mi cuaderno, le tomaría las fotos y lo subiría. Exacto, tiene que tomarle captura a todas las, o sea, fotos, capturas, lo que sea, pero usted me lo va a anexar, el espacio ya está. Si no me equivoco, la guía está para un día antes del parcial. No tengo el dato ahorita, pero en el aula virtual ahí tiene la rúbrica de trabajo y ahí están las fechas de cuándo va a entregar la guía y cuándo va a ser el parcial. Ok, gracias. Una pregunta, licenciada, ingeniera. Dígame. Fíjese que la vez pasada yo le comenté sobre el enlace de la aula virtual para acceder a la clase, porque yo veo que no soy solo yo y varios compañeros que no podemos acceder a la clase. Nos cuesta, si no es por una persona que nos agrega a la llamada, no los podemos comunicar. Se los hace bien ilimitado podernos acceder a la clase si no es por un compañero que los agrega. Vaya, pero usted está dentro del listado que yo les compartí. Yo les compartí un listado de los que forman parte de mi grupo. Si usted Ajá. está en ese listado, le tiene que aparecer en los grupos de Teams. Entonces ahí vamos a hacer una cosa. Voy a dejar, no, hagamos algo. Mándeme en el chat. Mándenme nombre completo, todos los que les esté sucediendo eso, mándenme su nombre completo y su número de carnet. Yo lo Por voy el a correo. revisar. Puede ser por el correo o aquí en Teams, ahí escríbame lo que yo lo busco en la mensajería de Teams y me cae, de hecho, inmediato. Yo lo voy a revisar y si no es de mi grupo, le va a tocar buscar qué sección es la que se inscribió, porque realmente si no está, bien difícilmente yo lo puedo incorporar. Ahí tendría que hacer el cambio de grupo. Ajá, perfecto, sí, porque yo me escribí a las 6 y me aparecía su nombre, todo, completo. Ok, entonces tendría que estar. Mándeme el dato completo, lo voy a revisar y de hecho, no sé si usted trabaja o no trabaja. Como no, sí trabajo y prácticamente yo ando trabajando y ando escuchando y no Well, puedo casi. hagamos algo. Cuando tenga un espacio libre, mándeme un mensajito para ver cómo solventamos eso. Tal vez yo ya tengo la información si es parte o no de mi grupo y si es parte de mi grupo, hacemos una prueba de enlace para ver que todo funcione bien. Va, perfecto, sí, porque una compañera hace poco le parecía unirse a la clase y a mí no me parece así. Ok, vamos a verificarlo. Vamos a Va, verificarlo. perfecto. Por ahí veo que Oscar Chicas también levantó la mano.
Buenos días, ingeniera. Yo también tengo el mismo problema. Pero, ajá. De hecho, ahora le envié ¿El qué me envió? Correo. Lo que usted pidió que le enviáramos, que los que no nos podíamos conectar. ¿Me lo mandó por correo entonces? Que le enviáramos un correo. Vaya, lo voy a revisar porque no me ha caído todavía. Aquí tengo abierta el correo y no me ha caído. Yo lo voy a revisar. Yo lo voy a revisar. Sí. Ingeniera, ¿y qué tenemos que enviarle, dijo? Perdón. El nombre completo y su número de carnet, si no le aparece directo el enlace al aula. En el Excel que subió Miranda Chicas no está, ahorita lo estaba revisando. En el Excel que yo envié no está. Es que sí, dice... ¿Y yo? Lo que sucede es que, si no me equivoco, mi listado va desde la R hacia abajo. Entonces, la mayoría que no tengan ese apellido se inscribió conmigo. Tendríamos que verificar qué pasó ahí. Pero déjenme actualizar el Excel. Se lo voy a actualizar, se lo voy a dejar ahí en el... Una pregunta, ingeniero, una pregunta. Prácticamente yo creo que somos bien extensos los grupos, porque si usted dice que de la R a no sé a qué letra le corresponde, y mi nombre comienza con F, mi segundo con A, mi apellido con la C de casa y el otro con N. No sé si aparezco por ahí. Lo voy a revisar. Puede que hayan hecho alguna actualización o algo, pero en la inicial no tenía ningún apellido con C, no lo tenía. Ajá, pero, porque prácticamente si han dividido la clase, prácticamente sí estoy en esta hora, pero no con usted, quizás podría ser. Podría ser, déjeme revisarlo. Como que han partido la sección en dos. Hay varias secciones. Esta es la sección 11. 11. Sí. Ajá. Pues le voy a mandar mi nombre y tal vez me puede ayudar. Sí, yo lo voy a verificar a todos. ¿En dónde va a mandar el Excel? Aquí estoy revisando Aquí estoy revisando yo la materia de matemática 2 y dice que la llevo con Xiomara Karina Rivera de Peñate, sección 1. Soy yo, vamos a revisar qué es lo que está pasando, pero sí necesito que me manden todo su nombre completo. Sí, mándenme la información que les solicito y yo voy a consultar por qué no les aparece, o voy a ver qué gestiones podemos hacer. Por ahí veo que alguien ya se está durmiendo. Lo mandé aquí en la mensajería de Teams, ahí puede buscarlo en los mensajes que quedan almacenados. Pero le voy a actualizar ese Excel porque ya tenemos otros inscritos, entonces le voy a actualizar el Excel. Una pregunta, ¿y las clases a dónde se están haciendo colgadas? En el aula virtual. Perfecto, gracias. Bueno, jóvenes, si los voy dejando ya. Cualquier duda, consulta. Ahí en el aula virtual tienen el foro de dudas. Está la mensajería instantánea. Tienen mi correo y si aún así no me localizan, escríbanme aquí en Teams, que automáticamente me caen en el teléfono y yo los estoy monitoreando. ¿Puede volver a mandar el Excel, por favor? Porque no lo encuentro. Yo lo voy a actualizar y se lo voy a reenviar, no se preocupe. En el correo, ¿verdad? Se lo voy a mandar correo y Teams. Ok, gracias, ingeniera. Bueno. Gracias, ingeniera. Feliz día. Bueno, cuídense. Cuídense, preparen el cuaderno, sí, para la otra clase. Bendiciones, cuídense. Feliz día, Inge. Cuídense, bendiciones. Feliz día y feliz provecho a todos que van a desayunar hasta ahora. Gracias. A desayunar. Todavía no, pero ya casi. Ya casi.
Por ahí despierten al compañero que estaba durmiendo.